Está en comunicación con nosotros un economista, que es el jefe en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, en el CESO, y él se llama Nicolás Pertierra. ¿Qué tal, Nicolás? Marcela Aymar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por comunicarse. Bueno, no sé si estabas de acuerdo con lo que estaba comentando yo, que me parece que habría que tener mucha más presencialidad de las temáticas o los temarios económicos a pocas semanas de estas PASO, pero sí yo la semana pasada estaba tratando de explicar algo que tiene que ver con la primera pregunta que te quería realizar, Nicolás, que es que durante los primeros meses del año, el ministerio de Martín Guzmán, el déficit fiscal de un presupuesto que estaba estipulado, que está estipulado en 4.5% sobre el PIB, él está teniendo un déficit en esos primeros 6 meses de este año 2021 del 0.5%. Entonces lo que quería era preguntarte si es correcta esta idea que tenemos en cuanto a los números y si eso le da al gobierno y si vos crees que Martín Guzmán preparó este escenario para poder, como pasó tanto en julio como está pasando en agosto, el gobierno tenga mayor margen para ir subiendo la cantidad de dinero y así, bueno, elevando también ese porcentaje porque está en 0.5 y tiene margen hasta el 4.5% sobre el PIB. Sí, es muy importante lo que señalás y amerita, me parece, varias formas de enfocarlo para ser justo, digamos, con el diagnóstico. Primero, que en general siempre el primer semestre del año tiene menos déficit fiscal que el segundo semestre del año. Eso ha sido así todos los años anteriores. Es lógico que también el déficit de este año se concentre sobre todo en la segunda parte. Lo cierto también, como para poner un parámetro de cómo es estos números, sí, se puede comparar a años como 2018 y 2019, que fueron años de bastante cautela fiscal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que obviamente nadie espera que el déficit sea el del 2020, que fue un año muy excepcional, pero sí llamaba la atención en relación a estos puntos, que si uno lo comparaba con años donde el ajuste había estado en el centro de la agenda, eran números bastante similares, los de 2018 claro. y 2019. Pero también, como para seguir agregando un tercer enfoque, lo que se ve es que también hay un cambio en la composición de ese déficit muy importante, porque si comparamos con 2018 y 2019, los intereses de deuda tenían un peso bastante importante que este año no están teniendo. Claro. Y como para ver para adelante, sí me parece que ese margen que vos bien describías se va a empezar a utilizar. Yo tengo la idea de que no se va a sobrecumplir esa meta del presupuesto, del 4,5, pero que sí va a haber un esfuerzo mucho más importante por el lado del gasto. ¿Y en qué lo vemos esto? Ya en el segundo semestre. En la ampliación de la tarjeta alimentaria hasta los 14 años, en los bonos de jubilaciones y aguache, en el incremento del salario mínimo vital y móvil, que también eso impacta en varios programas sociales, ¿no? Potenciar trabajo, por ejemplo. Me parece que todo eso va a hacer que ese margen se use el segundo semestre y me parece importante que sea así, porque imaginemos, ¿no? En este escenario económico, profundizar en una política de ajuste complicaría mucho la situación. Claro. Me parece que hay señales que darían la pauta de que eso no va a ser así. Nicolás, yo el otro día estaba también tratando de pensar rápidamente, ¿no? en estos números un tanto de macroeconomía, y vos decías al comienzo de la respuesta que siempre los primeros meses el déficit, bueno, tiende a no ser tan alto, ¿no? Como los últimos 6 meses del año. Y me parece que en ciertos sectores económicos, opositores o mismo en la oposición, muchas veces en los primeros meses de este año se criticó la administración de Martín Guzmán en tanto que la presentación del presupuesto 2021 no contempló una segunda ola de COVID, no contempló, por ende, un IFE y no tenía contemplado los repro. Ahora, sumado a que eso podría haber sido no contemplado desde el Ministerio de Hacienda o de Economía de Martín Guzmán, también a su favor es que me parece que en estos primeros meses entró el dinero del impuesto a las grandes fortunas, por llamarlo al aporte solidario, y también en los primeros 6 meses del año es cuando casi siempre el sector agropecuario liquida la mayor cantidad de divisas posibles de lo que tiene que ver con los derechos de exportación sobre sus productos.
me parece que ahí hay un balance. ¿Qué lectura haces? Porque si en algún momento no previeron esta cuestión de no contemplar una segunda ola, también el Estado tuvo mayor cantidad de ingresos por estos dos ejemplos que yo te daba. Sí, hay concretamente, para explicar por qué se están sobrecumpliendo las metas del déficit fiscal, tres razones principales. Una, la que vos decías, los precios internacionales mejoraron mucho la recaudación por el lado de los derechos de exportación, por las retenciones, concretamente. Ahí hay un factor que no estaba contemplado cuando se planteó el presupuesto. Después, vos también mencionaste el impuesto a las grandes fortunas. Eso no estaba contemplado en el presupuesto y es un aporte muy importante. Para ponerlo concretamente, hasta el mes de agosto implicó un 0,5% del PBI recaudado en función del impuesto a las grandes fortunas. Un número muy significativo y me parece una muy buena señal también porque hace que la carga de ese déficit, de alguna manera, esté concentrado en los que tienen un margen muy amplio como para poder afrontarlo, ¿no? Muy distinto sería estar basando la recaudación en otros impuestos generales. Eso permite, por ejemplo, que en los sectores críticos se alivie la carga de las contribuciones patronales o se puedan tomar distintas medidas en los sectores más críticos. Eso es fundamental. Y después me parece que el tercer factor que explica esto es que también el presupuesto contemplaba un crecimiento bastante más tímido del que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Concretamente, también para ponerlo en números, se proyectaba en el presupuesto un crecimiento del 5% del PBI. Y por los datos que tenemos hasta ahora, incluso transcurrido el impacto de la segunda ola, que fue bastante fuerte, el crecimiento pareciera estar más cerca del 7% que del 5% para este año, si no hay grandes sorpresas por el lado de la pandemia, que bueno, siempre es una incógnita abierta. Ayer, Nicolás, hubo una reunión por parte del presidente con su gabinete, en lo que tiene que ver, estuvieron presentes todos los ministros. Y se habló de, bueno, seguir incentivando la obra pública como eje en donde el Estado va a estar generando algún tipo de impulso para que la economía empiece a girar de manera virtuosa. La pregunta es, ¿cuáles son los otros sectores que crees que pueden apalancarse en esa idea de incentivar la obra pública desde el Estado? ¿Cuáles crees que son los sectores que pueden rebotar más rápidamente para que eso pueda empezar a rodar de una manera fructífera? Bueno, bastante se vio en los números, ¿no? Me parece que la construcción, los últimos meses, si la analizamos, tuvo un comportamiento también muy volátil, atado a la segunda ola, por ejemplo, caídas muy bruscas en abril y mayo, con un rebote fuerte en junio. A mí me parece que lo más virtuoso de la política pública, del gasto público, tendría que estar asociado a tres patas, me parece a mí. Por un lado, la rápida creación de puestos de trabajo, un impacto rápido para recomponer un empleo que está muy debilitado, no solo por la pandemia de los últimos 3-4 años. Después tiene que entrar en la ecuación una cuestión de contemplar las demandas sociales concretas que hay y dar respuesta a esas demandas. ¿Esas demandas a qué están asociadas? Infraestructura social, de cuidado, de salud también, que mucho se ha hecho a raíz de la pandemia, pero pensemos en toda la infraestructura que requieren los problemas que hoy tienen grandes mayorías populares, como pueden ser las adicciones, espacios de recreación, y espacios sociales, que esa infraestructura social me parece fundamental fortalecerla porque hay una situación social crítica y eso amerita una respuesta también excepcional. Y lo tercero la tercera pata que se tiene que mirar también, porque el escenario macroeconómico así lo impone, es que todo ese estímulo no se canalice tampoco por una mayor demanda de dólares, principalmente, que no requieran muchas importaciones, ni que los sectores que se terminen beneficiando usen esos recursos de alguna manera para volcarse al dólar. Claro. Entonces, acá la construcción cumple bastante bien estos tres ejes.
y te pongo un ejemplo contrario, que sería algo muy en el sentido contrario, por ejemplo, incentivos a la compra de automóviles. Y ahí me parece que no estaríamos resolviendo una demanda social, que presionaríamos mucho las importaciones, porque el sector automotriz requiere importaciones, y estaríamos creando muy pocos puestos de trabajo. Como para poner dos ejemplos bien contrapuestos de por qué la construcción y la infraestructura social es una cuestión central para estimular la recuperación, recomponer una situación social crítica y mejorar también los ingresos sin perjudicar las reservas, que sabemos también imponen límites muy concretos, ¿no? Nicolás, ¿vos llegaste a comprender por qué el gobierno no es tan enfático en este tiempo y en sus discursos? Está bien, habla del endeudamiento de la administración de Mauricio Macri, de lo que sucedió previo al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, esta salida a los mercados colocando deuda, hasta que en un momento, en enero del 2018, a Toto Caputo le dijeron basta, por más que juegues en el PSG o en el Barcelona, no son más Messi. Bueno, más allá de todo eso, lo que yo sí considero que falta, y por eso quería hacerte esta consulta, el supuesto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se llevaría adelante entre las PASO y las parlamentarias, las elecciones generales de noviembre. Máximo Kirchner siempre habla de una duración en los plazos para pagarlo de 10 años. Nunca se habló de más de 10 años. Sí se dice que no es conveniente y que casi es impagable esos 10 años. Ahora, lo que quería preguntarte es qué mirada tenés sobre ese acuerdo, si crees que se va a llevar adelante antes de las elecciones de noviembre, y si el gobierno tiene un fuerte capital político en estas PASO puede ir a negociar mejor, y por qué no se habla tanto de que tal vez si el gobierno, como eje de campaña, ¿no? Si el gobierno gana con un margen holgado en estas PASO, va a poder negociar mucho mejor y tal vez tocar esa idea de me siento en la mesa no sabiendo que tengo que acatar algo que son 10 años y es fijo y que eso es lo máximo, ¿no? A lo que puedo llegar en tanto el Fondo Monetario Internacional y con lo que me puede llegar a pedir ellos para arreglar ese pedido de dinero. Sí, respecto hay dos temas ahí centrales, me parece. Uno, cuán viable sería este esquema de pagos de un acuerdo de facilidades extendidas, como tiene el título de ese programa en el fondo, y después qué permitiría al gobierno fortalecer su posición en la negociación. Por el lado del acuerdo, este acuerdo de 10 años tiene 4 años y medio de gracia, ¿no? Y lo que resulta de eso es que hay que concentrar estos 45.000 millones de dólares en 5 años y medio, que son los que se terminan haciendo los pagos efectivamente, los últimos 5 años y medio de ese acuerdo. Eso se parece bastante a meter un elefante en una caja de zapatos, de alguna manera, ¿no? Es un monto muy grande, es un monto muy grande, y en 2024 y 2025 ya hay también compromisos con acreedores externos de la deuda reestructurada, ¿no? Eso deja, me parece, ahí un manto de preocupación, sobre todo para esos años, cuando Argentina tenga que empezar a hacer esos desembolsos, y ahí va a necesitar sí o sí algún tipo de acceso a los mercados financieros internacionales, por lo menos para renovar los vencimientos que tiene, ¿no? Pero como son también montos importantes, estamos hablando de entre 15 y 20 mil millones de dólares, eso supera ampliamente el resultado comercial que tiene este año, por ejemplo, la Argentina. Ahora, Nicolás, ¿vos pensás que en los acuerdos stand-by el Fondo Monetario Internacional no se mueve de esos 10 años? Por más que vayas con un gobierno o una administración que después de estas pasos tenga poder político. A mí me parece que ahí tiene que estar en mover ese margen de acuerdo, en ampliarlo, porque esa es la receta que tiene para los acuerdos comunes el Fondo Monetario. Entonces, meter este acuerdo excepcional en un programa que está pensado para otro tipo de financiamientos más estándar, me parece que se queda chico ese margen. Si el fondo insiste en esa posición, la lectura, me parece, es que el fondo lo que va a querer hacer, más que conseguir que la Argentina salde su deuda, es tener a la Argentina atada a una mesa de negociación los próximos años, porque me parece eso es lo que se tiene que evitar. Si nos comprometemos en un acuerdo de facilidades extendidas,
El problema va a ser que en 2025, 2026 o 2024, alguno de esos años sí o sí, vamos a tener que estar renegociando con el fondo nuevamente. Eso es seguramente lo que se pretenda desde el fondo, que a la Argentina nunca le conviene que los países cancelen sus deudas al Fondo Monetario, les conviene tenerlos sentados siempre en una mesa de negociación para ir marcando los lineamientos de cuál es su política económica. Y eso se evita no solo con un resultado electoral importante, también por la historia que tuvo la Argentina. Por ejemplo, entre 2002 y 2003, el fondo terminó sellando un acuerdo cuando la Argentina ya tenía una situación económica bastante encaminada y muy a pesar del fondo, digamos, ¿no? Como que el fondo no le quería poner la firma, se la terminó dando al final, un acuerdo muy de corto plazo al final del gobierno de Duhalde, pero en ese momento la situación económica ya estaba lejos de ser la más crítica cuando asumió el gobierno, ¿no? Ya había pasado más de un año y con el horizonte más despejado, y cuando ya al fondo, digamos, no le quedaba de otra porque la Argentina mostraba que se recuperaba sin seguir sus recetas, recién ahí le puso la firma a un acuerdo. Muchísimas gracias, Nicolás, por estos minutos. Que tengas buen fin de semana y bueno, buenísimo que cumplimos con esa idea de hablar un poco de economía a tan pocas semanas de un acto eleccionario, ¿eh? A ustedes, muchas gracias por el tiempo y por la preocupación en tratar estos temas también con detalle, que puede ser engorroso, pero me parece también suma alguna calidad al debate. Muchas gracias, Nicolás. Buen fin de semana. Te mando un abrazo. A usted. Quien está hablando con nosotros es el economista, que además es jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, conocido como CESO, y él se llama Nicolás Pertierra.